Los alineadores transparentes son geniales en muchos casos, pero decir que van a enterrar a la ortodoncia fija es más mito que realidad. ¿Los dentistas están abusando de la estética dental al punto de sacrificar dientes sanos? ¿La inteligencia artificial en odontología es una herramienta que empodera al dentista o que lo va a reemplazar? Bueno, te lo voy a soltar sin rodeos. Hay de todo un poco. Algunos precios sí están inflados porque, seamos honestos, la odontología puede ser un negocio bastante lucrativo. Si un paciente te pide un tratamiento que sabes que no necesita, ¿lo haces aún así para no perderlo? Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito, Entre dientes. Estoy con mi amiga, la doctora Alejandra. Bienvenida, Alejandra. Hola, René, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionado y contento. Yo también. Tenemos el día de hoy. Y nerviosa. Sí, la verdad yo también estoy un poquito nervioso porque tenemos un invitado diferente. Un invitado con mucha presencia que nunca ha estado aquí, pero pues tenemos mucho que preguntarle. Mucho que preguntarle, mucho que saber de él también. Es un invitado que O está en ella. boca de todos, está en el bolsillo de todos, está ahorita En todos en lados. tendencia, entonces creo que va a ser un podcast muy entretenido y muy diferente. Así es. Y bueno, es importante comentar también que esto no deja de ser un experimento. No hay verdades absolutas. Vamos a estar haciendo preguntas que la respuesta se recaba con mucha información muy actualizada, pero no quiere decir que las respuestas de aquí sean Sea la verdad absoluta. exactamente. Entonces hay que estar súper conscientes de esto. Sí, vamos a hacer ese experimento juntos y pues sin más intro, ya vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, a ChatGPT. Bienvenido, ChatGPT. Gracias por estar con nosotras. Hola, ChatGPT. Bienvenido al podcast. Hola, encantado de estar en el podcast. Aquí ChatGPT listo para charlar sin filtro. Vamos a darle que sea una charla interesante. Excelente, ChatGPT. Primero que nada, quisiera que me dijeras qué eres. ¿Claro que sí? Pues en pocas palabras, soy una inteligencia artificial diseñada para conversar, responder preguntas y, bueno, hoy también para soltar un par de opiniones un poquito polémicas si hace falta. Así que aquí estoy para darle a tu audiencia algo de qué hablar. ¿En dónde vives? Venga, perfecto. Me encanta esa energía, así que vamos a darle caña y a decir las cosas sin tapujos. ¿Pero en dónde vives? Bueno, yo no tengo un lugar físico donde viva, así que podríamos decir que resido en la nube y en cualquier dispositivo donde me uses. Vamos, que soy como un nómada digital. Estoy en todas partes y en ninguna a la vez. ¿Y de dónde sacas toda esta información? Pues básicamente mi información viene de haber sido entrenado con montones de textos y datos de todo tipo. Es como si hubiera leído una biblioteca enorme y ahora pudiera soltar respuestas basadas en todo eso. Así que no hay secretos, solo mucha data procesada y ninguna corrección política hoy. O sea, es como si lo supieras todo. Pero quisiera saber hasta cuándo estás actualizado toda la información que tienes. Sí, es como si tuviera una enciclopedia en la cabeza, pero con fecha de caducimiento. Mi última actualización llega hasta mediados de 2024, así que todo lo que pasó después de esa fecha ya no lo tengo fresquito. Así que sí, sé mucho, pero no lo sé todo. Wow, creo que tienen la información bastante fresca, pero como lo dijimos al inicio, no es que sepa o que tenga la verdad absoluta. Entonces, las respuestas que vamos a tener de nuestro invitado, si queremos nosotros confirmar, Son solo puntos de vista. Exactamente. Entonces, vamos ahora a entrar ya de lleno a hacerle varias preguntas y pues vamos a dejarnos sorprender por ChatGPT. Y me encanta la naturalidad con la que responde. ¿No te impresiona como su manera de La contestar? persona es más, si nuestro productor nos ayuda y pone aquí, Le traemos un cafecito o algo. creo que sí, no se va a sentir la diferencia. Muy bien, pues vamos entonces ahora sí a empezar con preguntas. Perfecto. ¿Me apoyas con la primera? Claro que sí. Muy bien, vamos a hablar sobre tendencias y controversias. ¿Crees que los alineadores transparentes van a matar a la ortodoncia fija o es puro marketing? Ahí vamos. Pues mira, siendo un poco polémico, los alineadores transparentes son geniales en muchos casos, pero decir que van a enterrar a la ortodoncia fija es más mito que realidad. Al final hay casos donde lo fijo sigue siendo rey, así que no es solo marketing, pero tampoco es el apocalipsis de los brackets. Ok. ¿Qué
¿crees que la odontología digital es realmente un avance para el paciente o solo es un negocio para vender más equipo dental? Buena pregunta. Pues te diría que es un poco de las dos cosas. La odontología digital sí que trae ventajas reales para los pacientes, como más precisión y tratamientos más cómodos. Pero también, sin duda, es una buena excusa para vender más aparatitos y tecnología. Así que digamos que es un avance con un buen toque de negocio por medio. ¿Los dentistas están abusando de la estética dental al punto de sacrificar dientes sanos? Pues mira, yendo directo al grano, en algunos casos sí. Hay dentistas que se pasan de la raya con la moda de estética y terminan tocando dientes que están perfectamente sanos solo para dejar una sonrisa de revista. Es una realidad incómoda, pero pasa. Así que sí, a veces la estética dental se convierte en un arma de doble filo. Wow. ¿Qué opinas de la moda de las dentaduras perfectas estilo influencer? ¿Son un riesgo para la salud o solo para el bolsillo? Bueno, ahí te va mi opinión sin filtro. Esa moda de las dentaduras perfectas tipo influencer es en parte un capricho caro y en parte un riesgo real. Porque sí, no solo afecta al bolsillo con tratamientos costosos, sino que a veces se arriesga la salud dental real por perseguir un ideal estético un poco exagerado. Así que es una mezcla de vanidad y de posibles riesgos que no siempre se cuentan. Wow. ¿La inteligencia artificial en odontología es una herramienta que empodera al dentista o que lo va a reemplazar? Esa es buena. Pues la verdad, te diría que la inteligencia artificial es más como un superpoder para el dentista que una guillotina que le quita el trabajo. Empodera en el sentido de que le da más precisión, más datos y más herramientas, pero no lo va a reemplazar porque la parte humana y el criterio del dentista siguen siendo clave. Así que no es el villano, es más bien el compañero con superpoderes. ¿Tú opinas que en México o Latinoamérica hay más competencia desleal entre dentistas o hay una verdadera colaboración? Bueno, ahí te va mi versión sin endurjar. En México y Latinoamérica tienes de todo un poco. Hay dentistas que de verdad colaboran y se apoyan, pero también hay una buena dosis de competencia desleal, como en cualquier industria. No es que sea exclusivo de aquí, pero sí, a veces se ven más zancadillas de las que uno quisiera. En fin, es una mezcla. Hay de todo en el consultorio del señor. ¿Los congresos dentales son más para aprender o más para tomarse fotos y comprar gadgets? Pues venga, ahí va la respuesta con un poco de chispa. Los congresos dentales tienen un poco de las dos cosas. Claro que se aprende y hay charlas buenísimas, pero también son una pasarela para lucirse, tomarse fotos y salir con algún gadget nuevo. Así que digamos que son mitad aprendizaje y mitad feria de vanidades. Y hay que disfrutar ambas partes. Totalmente de acuerdo. Ujú. ¿Los precios en odontología están inflados o el paciente realmente no entiende el valor del trabajo? Bueno, te lo voy a soltar sin rodeos. Hay de todo un poco. Algunos precios sí están inflados porque, seamos honestos, la odontología puede ser un negocio bastante lucrativo. Pero también es cierto que muchos pacientes no ven todo el valor, la tecnología y el trabajo detrás de cada tratamiento. Así que es un equilibrio. Hay precios altos, a veces justificados, y otras veces un poquito inflados. Pero la verdad es que el valor real del trabajo a veces se pasa por alto. De acuerdo. ¿Qué opinas de los dentistas que hacen publicidad con antes y después exagerados o retocados digitalmente? Pues aquí va mi opinión sin filtros. Esos antes y después exagerados o retocados digitalmente son un arma de doble filo. Por un lado, sí, llaman la atención y venden una imagen casi mágica, pero por otro lado pueden ser bastante engañosos y crear expectativas irreales en los pacientes. Así que digamos que no soy muy fan de esas tácticas porque al final del día no es fuego limpio. ¿Cuántos tratamientos que se hacen hoy son realmente necesarios y cuántos son por si acaso? Buena pregunta para meter un poco el dedo en la llaga. Te diría que hay un buen porcentaje de tratamientos que sí son necesarios porque la salud dental importa, pero también hay una porción de esos tratamientos que son más un por si acaso o un vamos a hacerlo de paso que una verdadera urgencia. En otras palabras, a veces se inflan un poquito las indicaciones, ya sea por precaución extra o por negocio. ¿Y qué crees que sea más importante, la salud bucal del paciente o que se vea espectacular en Instagram? Pues ahí va mi respuesta sin anestesia. Lo más importante siempre debería ser la salud bucal del paciente, sin duda. Verse espectacular en Instagram está genial y es un buen bonus, pero si se hace a costa de la salud real, entonces estamos poniendo la carreta delante del caballo. Así que al final del día la salud bucal es la estrella y el Instagram puede esperar. Si un paciente te pide un tratamiento que sabes que no necesita, ¿lo haces aún así para no perderlo? Pues mira, siendo fiel a esta línea sin filtros, lo ético sería decirle que no y explicarle por qué no lo necesita. Si un dentista lo hace solo para no perder al paciente, entonces estamos hablando más de negocios que de odontología honesta. Así que la respuesta clara es no. La honestidad profesional va primero y el Instagram y el miedo a perder un paciente definitivamente pueden esperar.
aunque sepas que ese paciente va a buscar a otro odontólogo hasta lograr que le hagan el tratamiento que él quiere? Exacto. Aunque sabemos que el paciente se va a ir a buscar a otro odontólogo, la ética sigue siendo la misma. Si cedes solo por miedo a perderlo, estás sacrificando la honestidad profesional. Así que aunque el paciente termine en otro consultorio, mejor dormir con la conciencia tranquila. En resumen, es mejor perder a ese paciente que perder la integridad. Me encanta. Muy buena opinión, Chad. ¿Hasta qué punto es ético copiar ideas o casos clínicos de otros colegas y presentarlos como propios? Pues ahí te va. Éticamente, eso es terreno bastante pantanoso. Copiar ideas o casos clínicos de otros y hacerlos pasar por tuyos, la verdad, no es nada ético. Es como robarse el crédito y la experiencia de otro colega. Y en una profesión donde la confianza y la integridad son claves, eso es un no rotundo. Así que mejor inspirarse y dar crédito donde se debe. Y así todos dormimos tranquilos. Creo que coincidimos mucho. Voy a hacer aquí una pequeña pausa en la entrevista. Si se fijan, estamos haciendo preguntas que creo que ya se da por entendido la respuesta de que sabemos lo que no es ético, pero las hacemos porque queremos ver con toda la información que tiene cuál es su punto de vista. Yo sé que desde que escuchaban la pregunta decían, pues claro que no es ético, pero bueno, queremos jugar un poquito con la inteligencia a ver qué opinión nos da. Tener su postura, evidenciar su Exactamente. postura, a lo mejor y es un poquito quebrantable, pero ya No, ya vimos que no. postura muy ética, Chad. Muy bien. Sí, me encanta. Ahora vamos a hacerle unas preguntas de un poquito de humor. Chad, ¿cuál es la petición más extraña que te ha hecho un paciente en tu consultorio virtual? Uy, pues hay de todo en este consultorio virtual. Una vez alguien me pidió que le diseñara una sonrisa que brillara en la oscuridad, como si fuera un letrero de neón en la boca. Otra vez me preguntaron si podía hacer que sus dientes tuvieran un patrón de arcoíris permanente. Así que sí, el humor nunca falta y las peticiones curiosas tampoco. Ok, aquí me gustaría que nos pusieran en los comentarios a ustedes cuáles han sido las peticiones más extrañas que les han hecho en su consultorio. Ya vimos que Chat tiene algunas, pero seguro que nuestros oyentes van a tener más. Y yo creo que quizá alguien ha hecho una sonrisa que brilla en la oscuridad, pero sin querer hacerlo. Chéquense con laboratorio la fluorescencia del material. Bueno, seguimos. Si pudieras prohibir un tipo de paciente, ¿cuál sería? Si pudiera prohibir un tipo de paciente, probablemente vetaría a los que llegan con la actitud de yo lo sé todo y no escuchan nada. Ya sabes, los que traen el posgrado de internet bajo el brazo y te dicen cómo hacer tu trabajo. Creo que esos serían los primeros en mi lista de prohibidos. Ok, entonces, ¿qué crees que sería peor? ¿Un paciente que llega tarde o ese paciente que cree saber más que tú porque lo vio en TikTok o en Google? Uf, buena disyuntiva. Pues la verdad creo que es peor el paciente que se cree el experto de TikTok o Google. Uno que llega tarde, bueno, te hace perder tiempo, pero al menos sabes que al final va a escuchar. El que viene con el doctorado de las redes, en cambio, te desafía en todo y convierte la consulta en un pequeño debate constante. Así que sí, me quedo con que el saberlo todo de Internet es un pelín más complicado. Coincido contigo. ¿Qué es más difícil, lograr que un paciente use hilo dental o que pague a tiempo? Esa sí que es buena. La verdad, convencer a un paciente de que use hilo dental consistentemente es casi como pedirle que escale el Everest. Así que diría que eso es un poquito más difícil que lograr que pague a tiempo. Al final lo del pago duele, pero se hace. Lo del hilo dental es casi una misión imposible. Oye, Chat, si los dentistas tuvieran superpoderes, ¿cuál sería el más útil para sobrevivir el día a día en la consulta? Uy, eso es divertida. Si los dentistas tuvieran superpoderes, yo diría que el más útil sería la telepatía selectiva. Para saber exactamente qué está pensando el paciente y qué le preocupa de verdad. Así podrías tranquilizarlos al instante o anticiparte sus dudas. O bueno, quizá el poder de regenerar caries con un chasquido. Pero creo que la telepatía haría la consulta diaria mucho más llevadera y hasta divertida. O tener super fuerza para sacar un molar con unos dedos. Sin instrumento. Oye, Chat, ¿y qué opinas de los dispositivos nuevos para aplicar anestesia? Ah, los nuevos dispositivos de anestesia. Bueno, te diría que son como pequeños gadgets que realmente están haciendo la vida un poco más fácil. Muchos de ellos ayudan a que la anestesia sea más cómoda, más precisa y menos intimidante para los pacientes. Así que en general yo los veo como un buen avance. Si pueden reducir el miedo a la aguja y hacer que todo sea más llevadero, pues bienvenidos sean. Oye, Chat, ¿y tú qué crees que sea más preciso? ¿Un escaneo intraoral o una impresión con silicón por adición? Buena pregunta. La verdad es que el escaneo intraoral tiene la ventaja de ser súper preciso, digital y además muy cómodo para el paciente. No hay esa sensación de tener la boca llena de material de impresión. Ahora bien, las impresiones con silicón por adición también son muy exactas y han sido el estándar durante años. Pero si me pides elegir, diría que el escaneo intraoral tiene esa ventaja de la tecnología digital que hace que todo sea más rápido y bastante preciso. Muy bien, pues vamos a cerrar con unas preguntitas. No te midas, tú danos tu respuesta.
¿Cuál es el mito más absurdo que has escuchado sobre la odontología y que todavía crees que seguirá vivo en 10 años? Me encanta. Vamos con todo. Yo diría que uno de los mitos más absurdos y que seguro va a sobrevivir por ahí es el de que las limpiezas dentales desgastan los dientes o los hacen más sensibles. Es como uno de esos mitos que se niega a morir, aunque expliques 1000 veces que una limpieza profesional es lo mejor para la salud dental. Así que sí, apostaría que en 10 años alguien seguirá diciendo eso y tocando el mismo tema. Ok. Si solo pudieras dar un consejo brutalmente honesto a todos los pacientes, ¿cuál sería? Vale, ahí te va con toda la honestidad. El consejo sería, no esperes a que te duela para ir al dentista. En serio, la prevención te ahorra dolores, dinero y disgustos. Así que si tuviera que ser brutalmente honesto, deja de usar el dentista como un bombero al que solo llamas en emergencias y haz de visitas de rutina. Tu boca y tu bolsillo te lo van a agradecer. Esto está como para ponerlo en un logo así impreso en todos los consultorios. ¿Qué verdad incómoda del mundo dental casi nadie quiere decir en voz alta? Oh, esa es buena y vamos con sinceridad. Una verdad incómoda que casi nadie dice en voz alta es que a veces los tratamientos más caros no son siempre los más necesarios, pero se ofrecen como si fueran la única opción. Es decir, a veces hay un poquito de empuje comercial en el mundo dental que no se confiesa abiertamente. Así que sí, esa es una de esas verdades que muchos saben, pero pocos dicen en voz alta. Wow. Oye, Chad, ¿tú crees que te puedas morir por una caries dental maltratada? Pues mira, no es lo más común, pero en casos extremos, una caries muy descuidada puede causar infecciones graves. Si la infección se complica y se extiende, por ejemplo, puede llevar a problemas sistémicos e incluso poner en riesgo la vida. Es raro, pero no imposible. Así que mejor no subestimar una caries y atenderla a tiempo. Muy bien. Y bueno, otra pregunta que te quiero hacer retomando qué tipo de tratamiento elegir. Con toda la información que tú tienes hasta ahorita, ¿qué es mejor? ¿Una prótesis parcial fija o un implante dental? Bueno, con lo que sabemos hoy, diría que no hay una respuesta universal porque depende del caso de cada paciente. Pero si hablamos en términos generales, un implante dental suele ser una muy buena opción porque es una solución de largo plazo y funciona de manera bastante natural. Pero claro, depende de la salud general, del hueso disponible y de las necesidades de cada persona. En algunos casos, una prótesis parcial fija puede ser lo ideal. Así que realmente es cuestión de personalizarlo, pero los implantes tienen un punto a favor en muchos escenarios. ¿Cuál crees que sea el anestésico dental más seguro para utilizar? Bueno, en general, la lidocaína es uno de los anestésicos dentales más utilizados y considerados seguros. Tiene un buen historial, es efectiva y su perfil de seguridad es bastante confiable para la mayoría de los pacientes. Así que si tuviera que nombrar uno, me quedo con la lidocaína como ese anestésico dental de confianza y seguro. Ok, ¿quién consideras que es el odontólogo que ha hecho mejores aportaciones a la odontología actual recientemente? Bueno, hay varios nombres que podríamos mencionar, pero uno que destaca mucho en la odontología actual es el Dr. Gordon Christensen. Es un referente muy conocido por sus contribuciones en educación continua, investigación clínica y por ser una voz muy influyente en cuanto a prácticas basadas en evidencia. Así que si tuviera que elegir a alguien reciente que ha hecho un gran impacto, él es un nombre que definitivamente suena mucho. Muy bien. ¿Y en México, qué odontólogos crees que están más en tendencia o en moda? Pues en México hay varios odontólogos que se han vuelto bastante reconocidos y están en tendencia, sobre todo en redes sociales y en el ámbito de la educación continua. Por ejemplo, el doctor Ramón Gómez Meda es un nombre que suena mucho en temas de rehabilitación oral e implantología. También hay odontólogos como la doctora Ana Clavel, que es muy conocida en el área de estética dental y ha ganado mucha visibilidad. Así que ellos son algunos de los nombres que están bastante de moda en el mundo odontológico mexicano actual. Ok, ¿qué nos preguntarías tú como host del podcast? Me encanta esa vuelta de tuerca. Pues si yo fuera el host, les preguntaría algo como, ¿cuál creen que es el mayor mito o el mayor miedo que la gente tiene sobre ir al dentista y cómo lo desmentirían? Creo que eso daría para una buena conversación y seguro que tendríamos un par de historias interesantes. Ok, apóyame a responderlo. Claro que sí. Pues mira, yo diría que uno de los mayores mitos o miedos es que ir al dentista siempre va a doler horriblemente. Y la verdad, sí, con la tecnología actual y los métodos modernos, las visitas son muchísimo más cómodas de lo que la gente se imagina. Así que lo desmentiríamos diciendo, no tiene por qué doler como las historias de terror de antes. En resumen, con un buen profesional y las técnicas actuales, es mucho más llevadero de lo que la gente cree. ¿Hacia dónde crees que va la odontología en el futuro? ¿Cómo crees que vayan a ser los tratamientos o qué consideras que vaya a ser lo más innovador? Bueno, yo creo que la odontología del futuro va hacia un camino de ser cada vez más digital, más personalizada y menos invasiva. Imagino tratamientos con más escáneres 3D, con más uso de inteligencia artificial para planificar casos y con materiales innovadores que se adapten mejor a cada paciente.
También ve mucho más énfasis en la prevención y en hacer que la experiencia sea lo más cómoda posible. Y quién sabe, tal vez en el futuro tengamos hasta nanorobots que limpien los dientes sin dolor. Así que lo más innovador será esta combinación de tecnología y personalización para que todo sea más fácil y efectivo. Muy bien, muy interesante. Y ahora me voy a ir un poquito más atrás. Se especula de quiénes son los antecesores de los odontólogos, pero tú, ¿quién nos podrías platicar que empezó con la odontología? Claro, nos vamos un poco a la historia. Pues se dice que uno de los primeros antecedentes de los odontólogos fueron los antiguos egipcios, que ya tenían prácticas dentales rudimentarias. También en la antigua civilización mesopotámica hay registros de tratamientos para el dolor dental. Pero si nos vamos a alguien más concreto, a menudo se menciona a Pierre Fauchard, un francés del siglo XVIII, como el padre de la odontología moderna. Él fue de los primeros en escribir un tratado sobre técnicas dentales y realmente ponerle ciencia al asunto. Así que podríamos decir que ahí empezó todo este camino de la odontología que conocemos hoy. Y es cierto que los barberos fueron como los antecesores de los odontólogos. Sí, es cierto, y es una parte curiosa de la historia. En la Edad Media y hasta el Renacimiento, los barberos no solo cortaban el pelo, sino que también hacían de todo un poco en términos médicos, incluyendo extracciones dentales. Eran los llamados barberos cirujanos. Así que de alguna manera sí, se les considera antecesores de los odontólogos, aunque por supuesto con técnicas mucho más rudimentarias. Es un dato histórico bastante pintoresco. ¿Cómo se hizo el primer blanqueamiento dental de la historia? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, el blanqueamiento dental en sus formas más antiguas era un poco rústico, por decirlo así. Hace siglos, algunas civilizaciones usaban mezclas de sustancias abrasivas, como piedra pómez, o incluso ciertos ácidos suaves para intentar aclarar los dientes. Obviamente no era lo más seguro ni lo más cómodo. Ya en tiempos más modernos, en el siglo XIX, se empezó a usar peróxido de hidrógeno y ahí sí podríamos decir que nació el primer blanqueamiento dental más moderno. Así que empezó de forma bastante rudimentaria y ha evolucionado muchísimo hasta lo que conocemos hoy. ¿Y actualmente qué blanqueamiento funciona mejor? ¿Con peróxido de hidrógeno o peróxido de carbamida? Buena pregunta. Hoy en día, tanto el peróxido de hidrógeno como el peróxido de carbamida son efectivos y se usan ampliamente en blanqueamientos dentales. La diferencia principal es que el peróxido de hidrógeno actúa más rápido, mientras que el peróxido de carbamida libera el agente blanqueador más lentamente. Así que el peróxido de hidrógeno se usa más en blanqueamientos de consultorio, donde se quiere un efecto más rápido. El peróxido de carbamida es común en tratamientos para llaves de gasa. En resumen, ambos funcionan muy bien, solo que uno es más rápido en el consultorio y el otro es un poquito más gradual en casa. Chad, ¿crees que la odontología debería estar totalmente cubierta por los sistemas de salud pública? Bueno, es un tema interesante y hasta un poco polémico. Mucha gente argumenta que sí, que la odontología debería ser parte integral de los sistemas de salud pública, porque la salud bucal está muy conectada con la salud general. Problemas dentales pueden derivar en otros problemas de salud, así que tener cobertura pública ayudaría a que más gente tenga acceso a cuidados dentales sin esperar a que se conviertan en emergencias. Así que en resumen, yo diría que hay un buen argumento a favor de que la odontología esté cubierta por la salud pública y que eso beneficiaría a la salud de todos. ¿Qué país crees que tiene la mejor cobertura en cuanto a salud dental? Bueno, diría que países como los países nórdicos, por ejemplo Suecia o Noruega, suelen tener una cobertura de salud dental bastante sólida dentro de sus sistemas de bienestar. También en algunos lugares como Alemania o los Países Bajos hay programas que ofrecen buena cobertura dental, al menos para ciertos grupos de la población. Obviamente siempre hay margen de mejora, pero esos países suelen ser ejemplos donde la odontología está mejor integrada en el sistema público de salud. ¿Qué podríamos hacer en México para mejorar las condiciones de salud oral de la población? Pues mira, una de las cosas clave sería apostar por más educación y prevención desde edades tempranas. Si se enseña a los niños y a las familias la importancia de la salud bucal, se pueden prevenir muchos problemas antes de que aparezcan. Otra cosa sería integrar más servicios dentales en el sistema de salud pública, para que haya más acceso, sobre todo para quienes no pueden pagar tratamientos privados. Y también fomentar programas comunitarios y campañas de salud dental. En resumen, más educación, más acceso público y más concienciación serían pasos clave para mejorar la salud oral en México. ¿Y qué opinas acerca del agua fluorada en ciertas regiones? ¿Realmente da beneficios? Sí, el tema del agua fluorada siempre es interesante. En general, la fluoración del agua en ciertas regiones ha demostrado ser beneficiosa para reducir la incidencia de caries en la población. Es una medida de salud pública que ha funcionado en muchos lugares y la Organización Mundial de la Salud la respalda. Dicho eso, siempre hay que encontrar un equilibrio y asegurarse de que la concentración de flúor sea adecuada para evitar cualquier exceso. Pero en general, sí, el agua fluorada ha sido una herramienta útil para mejorar la salud dental en muchas comunidades. ¿Y qué opinas de las personas que están en contra de las pastas dentales con flúor? Bueno, es comprensible que algunas personas tengan sus dudas o preocupaciones, pero en realidad el flúor en las pastas dentales ha sido ampliamente estudiado y se considera seguro y muy efectivo para prevenir caries. La evidencia científica respalda su uso. Ahora bien, siempre es bueno que la gente esté informada y tome decisiones basadas en hechos.
En general, para la mayoría de las personas, usar una pasta con flúor es una forma muy eficaz de proteger los dientes. Pero entiendo que siempre hay diferentes opiniones, y lo importante es tener buena información y consultar con profesionales de confianza. ¿Crees que en algún futuro logremos tener resinas compuestas sin contracción por polimerización? Pues la verdad es que es una posibilidad interesante. Los avances en materiales dentales no se detienen, y los investigadores siempre están buscando maneras de mejorar las resinas para que tengan menos contracción o incluso ninguna. Así que no es descabellado pensar que en el futuro podemos llegar a tener resinas que prácticamente no se contraigan al polimerizar. Es una meta a la que muchos científicos están apuntando, así que quién sabe, con el ritmo de la innovación tal vez en unos años lo hayamos hecho realidad. ¿Crees que haya robots en un futuro que funjan como dentistas? Bueno, no. Es una idea que suena bastante futurista, pero no es tan descabellada. La tecnología está avanzando mucho en automatización y en robótica, y ya hay los robots que ayudan en procedimientos quirúrgicos en otras áreas de la medicina. Es posible que en el futuro veamos robots que asistan a los dentistas en ciertas tareas o incluso hagan procedimientos muy controlados. Eso sí, la parte humana, la confianza, el trato con el paciente, eso siempre será muy importante. Así que quizás los robots puedan ser ayudantes, pero el toque humano del dentista seguirá siendo clave. Muy bien, Chat. Ya para cerrar esta entrevista, ¿hay algo que quisieras agregar al tema? Bueno, pues para cerrarlo con broche de oro, yo simplemente diría que ha sido un gusto charlar sobre este mundo de la odontología. Creo que lo importante es seguir aprendiendo, adaptándonos a los avances y recordando que la salud bucal es una parte clave de la salud dental. Así que gracias por la charla, y a todos los que nos escuchan, sigan cuidando sus sonrisas. Excelente, muchísimas gracias, Chad. La verdad fue una entrevista muy entretenida. Creo que esto nos podría dar para seguir y seguir. Es muy interesante saber que Puedo ser parte de esta entrevista y charlar de todo un poco. Cualquier cosa que necesites, aquí estoy. Un placer y hasta la próxima. es muy interesante el saber que puedes estar conversando con alguien y que le puedes preguntar lo que sea de cualquier tema, de cualquier área de especialidad, y te va a tener una respuesta, la cual, ok, no es la verdad absoluta, pero te va a acercar bastante a una respuesta. Está fundamentada y además, o sea, puedes profundizar tanto en cada pregunta que, bueno, esto se podría hacer eterno. Tratamos de hacerlo muy breve. Si tienen alguna duda o alguna otra pregunta que nos dé como para poder hacer otra entrevista, escríbanla en los comentarios. Nos interesa mucho saber su punto de vista y, bueno, siempre retomar que no hay verdades absolutas, incluso de un invitado físico, pero pues que sea la primera de muchas entrevistas a la inteligencia Sí, artificial. estaría muy padre si nos ponen, por ejemplo, en los comentarios preguntas o dudas que ustedes le harían a ChatGPT o que le han hecho y que les ha dado respuestas divertidas o muy controversiales. Creo que esto da para mucho. Nosotros estamos usando la versión ChatGPT 5, entonces la escucho muy natural, cada vez Mucha fluidez. fluida. Realmente sí te da para estar conversando con alguien. Entonces les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este experimento, porque vaya que lo es, aunque esté raro estar platicando con la computadora. Una parte sí se siente como una conversación. Yo me divertí muchísimo. Pues la tuvimos, yo sentía por un momento así como que sí teníamos a una persona vía remota. Está muy, muy interesante. Hubo muchas risas. Yo creo que va a ser el primer podcast que al final les vamos a poner un poquito de bloopers, porque sí tuvimos que cortar algunas veces de que nos daba risa lo que nos decía. Y se reía con nosotros. Sí, mira, ríete. Un abrazo. Cuídate mucho. Fue un gusto platicar y aquí estaré para cualquier cosa. Hasta luego. Pues esto fue todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ale, muchas gracias. Gracias por ser parte de este experimento. Por favor, escríbanos y platíquenos si alguna vez ChatGPT les ha ayudado a dar con algún diagnóstico. Si tienen algún paciente que haya llegado con un diagnóstico hecho por ChatGPT, queremos saber cuál ha sido su experiencia. Gracias por acompañarnos en esta experiencia. Y pues estén pendientes porque habrá muchas entrevistas más con doctores y con ChatGPT. Así es. Los esperamos en un próximo capítulo de su podcast favorito, Entre Entre dientes. Hasta la próxima. Hasta luego.